Hola, hola. Todavía no comenzamos, un segunditito, nada más estoy probando. Ahora sí que no haya problemas de internet como la semana pasada, entonces denme 2 minutitos nada más. Hola Bella, hola Esther, qué lindas. Aquí andamos. Qué gusto, Silvia, Raquel, Leti. Qué gusto tenerlas en este espacio. Vamos a esperar dos minutitos nada más en lo que van entrando. Yo también te quiero, mi reina. Un besote. Parece que primero Dios todo está bien con las 3 redes. Y ya nada más esperamos 2 minutitos a que se empiecen a conectar y me abran aquí el Zoom. Muy bien. Y obviamente ya que estén. Gracias, corazón. Así está perfecto. Nada más para. Sí se pueden poner en silencio, porfis. De por ahí Leti, Karen. Ándale, mil gracias, mil gracias. Bienvenidas a todas. Vamos a esperar 2 minutitos, nada más si me quise meter un poquito antes para checar ahora sí toda el internet y la señal. Y Sara, Nirit, qué gusto ver a tanta gente hermosa, Alice, Mago, Leti, Karen. Bueno, pues ahora sí que es un gusto poder compartir este espacio con todas y cada una de ustedes y con todos ustedes. También hay hombres por aquí. ¿Eh? Ok. Hola Liz. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Bienvenida. Bien, también. Oye, Bienvenida. gracias. Me metí por aquí, pero te quería avisar de que ya lo compartí en Podestove. ¿Está bien? O sea, estás transmitiendo en vivo tu página. Ah, perfecto. Y yo lo arrastro. Perfecto, corazón. Y les mando el link también para que la gente, si te quiere ver en Facebook, sí. se conecte también por ahí. Perfecto, perfecto. Les pido nada más, Porfi, si me pueden poner en mute, en silencio, para que ya vamos a empezar. Gracias. Bienvenidas a este espacio, a todas las que están en este espacio, en Instagram, en Facebook y en Zoom. La verdad que es una bendición que Dios nos permita transmitir y compartir por este medio y por tantos medios que hay, ¿no? Sí, es increíble lo que podemos lograr. Y bueno, vamos a comenzar, sé que se están metiendo todavía mucha gente, pero vamos a empezar el día de hoy. Quiero empezar agradeciendo, déjenme nomás aquí empezar a grabar. Ay, perdón. Listo. Bueno, quiero empezar agradeciendo todos sus comentarios, sus llamadas, sus dudas y todas estas palabras tan bonitas y que me están realmente poniendo los cambios que están teniendo y que han tenido con estas clases, con toda esta información que hemos estado compartiendo en este espacio. Para mí es hermoso y es algo que agradezco mucho, mucho a Dios. Hola, mamita, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Como siempre, Beshem Hashem Naser en Esliach, que Diosito nos permita tener hoy un espacio lleno de luz, realmente, de claridad, de aprendizaje significativo que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y que nos haga crecer, evolucionar y transformar todo aquello que cada uno necesitemos transformar. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar, el tema es eleva tu fe, ¿sí? Vamos a hablar algo de la fe, acerca de la fe, y vamos a hablar también acerca de todo lo que puede llegar a bloquear la fe, ¿sí? La fe que es esencial para nuestro camino, que es esencial para nuestra elevación. Pónganle mute, porfis, a las personas por ahí, Helen, no veo muy bien por aquí. Gracias, en Zoom. Perdón, porque sí se oye. Gracias. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hablar acerca de la fe. La fe muchas veces tenemos entendido como
como que es creer en algo, ¿no? Que solamente es creer en algo o en alguien, en una fuerza, en un ser. Puede ser creer en Dios, hay personas que creen en otras fuerzas, pero tenemos que entender algo, la fe no es solamente creer en algo, esa es como la parte pues más mundana de cuando hablamos de la fe. La fe es algo más profundo y tiene que ver con una herramienta que se llama, es una habilidad, tiene que ver con un lugar al que podemos acceder. El Baal Shem Tov, que fue un rabino de los más grandes, habla de que la fe, en hebreo llamada emuná, ¿sí? Es un estado de conciencia. Y bueno, a lo largo de estas pláticas, ya tenemos ya 2 meses y medio casi, hemos estado hablando mucho de la conciencia, de la luz, del despertar de la conciencia. Y la fe, la emuná, está conectada con este lugar al que tenemos que acceder y habla mucho de la fe como una habilidad, como una herramienta que venimos a desarrollar, ¿sí? Esta habilidad es algo muy importante para la vida y es algo que no se regala, ¿sí? No es como un don que ya viene, así como que una persona viene con una cantidad de fe, porque sí, a veces las personas cuando nacemos tenemos por algunas vidas anteriores o por algunos actos buenos que hemos hecho, tenemos ciertos dones o ciertas habilidades ya adquiridas previamente. Pero la fe es una habilidad que venimos a trabajar a esta vida, ¿sí? La fe es un lugar hacia donde nos dirigimos, es un lugar de la conciencia al cual podemos acceder por medio del trabajo de la luz, del trabajo del alma, ¿sí? Y esta luz es la que tenemos que trabajar. No es gratis. Quiere decir, la fe es algo que es una de las herramientas más importantes que venimos a adquirir. ¿Cómo? Por medio de la acción. Siempre por medio de la acción. Muchas veces estamos esperando que alguien nos haga un milagro, o que Dios nos haga un milagro, o que algo caiga a nuestra vida y estamos esperando ese milagro del exterior, sin darnos cuenta que tú eres ese milagro, ¿sí? Tú eres el que puedes actuar, el que puedes elegir, y Dios confió en ti para darte un alma, confió en ti para darte la vida, y eso quiere decir que tú puedes crear, pero tienes que aprender a tener fe en ti también. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la fe en el Creador, obviamente, en la fuente de la vida, en la fuente infinita, ¿sí? Y no solamente en Él, sino también en nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que tener fe en nosotros mismos? Porque desgraciadamente, cuando la persona, cuando el ser humano no tiene fe en sí mismo, es cuando empieza a generar una sensación de separación de la divinidad. La persona cuando está con el espíritu bajo, se empieza a separar de Dios. Yo quiero compartirles algunas cositas conforme a mi experiencia. Ya saben, pues ya me han conocido en estos 2 meses y medio. Y bueno, saben que he pasado por momentos bastante difíciles en mi vida, en donde pues muchas veces mis alumnas o mis pacientes me preguntan, ¿cómo has hecho para tener tanta fe? ¿Cómo has salido adelante? ¿Cómo volviste a confiar en Dios después de tantas pérdidas? ¿Cómo te volviste a embarazar? ¿Cómo estuviste tranquila todo el embarazo y sin miedo? Entonces vamos a tocar ahorita un poquito este tema del miedo, el miedo es el principal enemigo de la fe, es lo contrario, es lo opuesto a la fe. Y cómo realmente cuando llega la gente al consultorio o mis alumnas, muchas veces llegan con el espíritu muy bajito. ¿Qué quiere decir el espíritu muy bajo? Es decir, puede haber personas que me dicen, es que mira todo lo que he hecho y Dios no está conmigo, ¿no? O hay personas que de plano están enojadas con Dios porque Dios no les ha dado lo que han deseado o han querido toda la vida. Desgraciadamente hemos aprendido mucho a medir la presencia de Dios, de la divinidad, dependiendo de lo que recibimos en la vida, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay muchas personas que me dicen, es que mira, yo hice muchas cosas buenas, empecé a ayudar a los demás, empecé esto, y con todo y todo, pues Dios no me salvó de este problema o no me ayudó en este problema. Y siempre les digo,
Dios es el creador. Es muy difícil entender el concepto de la divinidad tal cual, pero a Dios no lo podemos controlar y no le podemos decir, yo te doy esto y tú me das esto. Dios es bondadoso, misericordioso, todopoderoso y siempre tiene una intención buena. Siempre tiene una intención buena para toda su creación. Eso quiere decir que al crearnos a nosotros mismos, confió en nosotros, nos dio un potencial, nos dio una luz que tenemos que activar y trabajar, ¿sí? Y que todos los días confía en nosotros, ¿sí? Cuando vivimos una circunstancia difícil en la vida, que todos hemos vivido circunstancias difíciles en diferentes niveles, desde a lo mejor rupturas, pérdidas, situaciones en donde no tenemos claridad y nos equivocamos y tomamos decisiones erróneas, a veces el desamor, a veces la falta de trabajo, simplemente lo que hemos estado viviendo hoy en día, que es esta falta de certeza y a lo mejor de decir, híjole, ahorita ya no tengo trabajo. Y empiezas a pensar cosas tan extrañas y tan fatalistas, ¿no? Y empiezas a decir, híjole, ahora sí, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Ahora sí que como el chapulín colorado que, pues, ¿quién me va a ayudar? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Muchas veces tememos incluso a Dios porque las creencias colectivas que nos han enseñado muchas veces es que Dios hay que tenerle ese miedo. Pero la Torá, la Biblia, no nos habla de ese miedo tal cual, sino el Irat Shamayim, lo que se le llama en hebreo Irat Shamayim, es temor a Dios. No viene de un temor de castigo, sino viene de un respeto, viene de hacer una conciencia del poder divino, ¿sí? De ese respeto que yo tengo a el Creador, a la divinidad. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, en nombre de Dios, la gente mataba, ¿no? O decían, por culpa de estas personas está pasando esto. Y se manejaba una información muy errónea de lo que es la energía divina. Creo que tenemos que aprender a soltar esas creencias y a construir nuevas creencias basadas en el amor, en el agradecimiento, en el bienestar y darnos cuenta que Dios misericordioso es justo y que Él es perfecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros como seres humanos podemos fallar a nuestras familias o fallar como amigos, a veces fallamos, podemos fallar en nuestro trabajo. ¿Por qué? Podemos fallar en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, ¿sí? Sin embargo, Dios nunca nos ha fallado ni nos va a fallar. Cuando algo no tenemos, es porque necesitamos no tenerlo, es porque el alma tiene que trabajar con esa situación o con esa experiencia, ¿sí? Acá la astucia de cada uno de nosotros es empezar a transformar la interpretación de cada situación, ¿sí? ¿Para qué? Porque si yo, por alguna situación que vivo, voy a sentir que Dios no me quiere, que Dios no estuvo conmigo, que me abandonó, entonces voy a crear una situación que me separa de esa luz, ¿sí? De la frecuencia de Dios. Y eso es lo que permite que entre la negatividad y la oscuridad. La oscuridad, que le vamos a poner un nombre muy básico y muy elemental que todos conocemos, es el miedo. El miedo es una emoción que es útil en muy pocas dosis, ¿sí? Por ejemplo, si estamos caminando en la calle y hay un bache o hay un hoyo mientras vamos caminando, el miedo es útil porque me hace que tenga precaución, ¿sí? Hace que tenga conciencia de que puede haber un peligro. Sin embargo, el miedo solamente es funcional en esa pequeña dosis. Cuando el miedo se empodera, gobierna, ¿sí? Y es el que se empodera en el ser, lo que hace es que baja el espíritu de la persona. Y el espíritu, el alma de la persona, se convierte en algo débil, como en un músculo débil, ¿sí? Imagínense que la fe es un músculo que venimos a trabajar, ¿sí? Y obviamente el miedo es esa puerta, es esa entrada a la oscuridad.
Y el problema con el miedo es que paraliza, ¿sí? Paraliza a la persona y ya no puede actuar. Entonces, la herramienta realmente de la fe es transformar, es actuar. Por lo que cuando estamos conectados al miedo y la persona se paraliza, deja de actuar, deja de crear, deja de ser él mismo y de manifestar esa luz que Dios ya le entregó. Entonces, ¿sí estamos entendiendo cuál es la problemática? La problemática es que el ser humano, pónganle mute porfis por ahí a alguien, Leti, por ahí. Gracias. Estamos entendiendo que la fe es una habilidad a desarrollar, ¿sí? Y que la venimos a desarrollar por medio de la acción, ¿sí? Tenemos que actuar, tenemos que trabajar esta fe y elevarnos. Es algo que tenemos que ir adquiriendo diferentes niveles y estados de conciencia. Y obviamente cuando una persona está panicada, no confía en sus propias herramientas, no confía en lo que está viviendo, de alguna manera Dios lo manda para bien y Dios está ahí, ¿sí? Y Dios te está sosteniendo y la divinidad es parte de ti, está dentro de ti. Pero te entra el pánico y ya no vemos más allá. No tenemos claridad, empiezan las dudas y empieza todo ese ruido mental que nos hace decirnos cosas y cosas que nos hace que ese miedo se haga como un monstruo, ¿sí? Entonces, vamos a entender dos cosas importantes. Dios tiene una intención bondadosa y amorosa y perfecta para todo lo que envía a cada una de sus criaturas del mundo, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que vivimos, aunque ya lo vemos a lo mejor de alguna manera negativa, pero todo tiene una finalidad benéfica, ¿ok? Muchas veces no podemos confiar porque no estamos entendiendo cuál es esa intención o cuál es esa finalidad de la divinidad. ¿Le ponen mute, porfis? Gracias. Entonces, cuando ya de alguna manera nos conectamos al Creador en un nivel más elevado de conciencia, porque decidimos soltar, decidimos entender que si Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y nosotros somos responsables de haber llegado a esta tierra, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que crear ese cambio, esa elevación y esa fe, ¿sí? Es nuestro trabajo, eso nadie nos los puede dar. Podemos escuchar clases y podemos leer libros y podemos juntarnos con personas que tienen un nivel de conciencia elevado en la fe, que eso es muy sano. Sin embargo, ellos no pueden trabajar lo que tú vienes a trabajar, ¿sí? Entonces, entender realmente que el trabajo del miedo, soltar los miedos, nos va a ayudar a poder elevar la fe y a entrar en este estado elevado de conciencia. El miedo es algo muy poderoso. Desgraciadamente, el miedo es algo que se contagia mucho. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que la abandona a su pareja, ¿no? Entonces se siente sola, se siente ¿para qué está viviendo? ¿Sí? Y empieza a tener miedo y a decirse cosas y cosas en la mente. O una persona que se queda sin trabajo o que se empieza a sentir mal, ¿sí? De haber escuchado tantas cosas y tantas noticias, la persona empieza a generar imágenes, recuerdos de palabras, ideas distorsionadas y fatalistas. Y eso lo que hace es que empieza a ser como un egregor. Y quiero platicarles qué es un egregor. Un egregor es una energía que creamos los seres humanos basadas en la energía en la que estamos enfocados. Por ejemplo, si una persona vive con mucho miedo, crea una energía que se le llama egregor de miedo. Y ese egregor, como está creado por el miedo, para seguir existiendo, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir generando miedo, ¿sí? Para poder existir. Entonces es muy difícil que la persona pueda soltar esos miedos. ¿Por qué? Porque ya hay una energía que se alimenta de la voluntad de la persona, le quita la voluntad a la persona, ¿sí? Y le sigue generando miedos para seguirse empoderando y hacerse gigante, gigante, gigante. Y entonces, ¿qué sucede? Que el miedo llega a ser una energía gigante
Y la fe, el espíritu, empieza a estar bajito, bajito, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es empezar a elevar la fe. No importa qué tan grande es este egregor, cuando nosotros elevamos la fe, ¿sí? Por más que este egregor se mueva, si estamos elevados, no nos toca, no está en la misma frecuencia, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de cuáles son las herramientas para elevar la fe, ¿no? Pero quiero como que terminar con entendiendo todo este factor del miedo. El miedo no solamente a lo que nos puede pasar, el miedo aprendido, por ejemplo, cuando una madre o un padre tiene miedo a los perros, por ejemplo, y aunque no le diga a sus hijos son peligrosos o me dan pavor, es un miedo que el hijo o los hijos ya adquirieron, ¿sí? Hay miedos adquiridos, ¿sí? Así como hay enojos adquiridos, hay miedos adquiridos. Y es así que tenemos que empezar a ser más conscientes. Por eso la fe es una conciencia, es un estado de conciencia. ¿A qué le tengo miedo? Muchas veces tenemos miedo a ser quienes somos. Muchas veces tenemos miedo a tener éxito. Muchas veces tenemos miedo, por ejemplo, a ser felices. Y entonces la persona cuando está conectada con ese miedo, desde ese miedo, se empieza a boicotear, ¿sí? Y empieza a colocarse en el lugar de la victimización, ¿no? ¿Qué pasa con la victimización? Te conectas al canal de pobrecito de mí, algo muy malo he de haber hecho para haber pasado por esto. Empiezas a generar culpas, a juzgarte, empiezas a sentir estoy abandonado, estoy solo, ¿quién me va a ayudar? ¿Ahora qué voy a hacer? Y todo este tipo de ideas, ¿sí? Lo único que hacen es bajar el espíritu, bajar la esperanza, bajar la fe que Dios depositó en ti, ¿no? Y muchas veces si nos equivocamos en algo o la regamos en algo, somos los primeros en juzgarnos y entonces ahí se baja el espíritu y empiezan los miedos, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos entendiendo bien lo que son los miedos? ¿Sí? Ahorita viene un momento bonito, dentro de 2 días viene esta festividad de Shavuot, en donde el pueblo hebreo recibimos las tablas de la ley, recibimos la Torah. Y obviamente, como pueblo, ¿sí? Tuvimos que pasar ciertas cosas fuertes, ¿sí? Para estar listos y preparar esta vasija, este contenedor que tenemos para recibir una luz, ¿sí? Una luz tan grande como son las tablas de la ley, la Biblia en general. Entonces, aprender a movernos, tuvimos que aprender a movernos del lugar como pueblo, ¿sí? Salir de la esclavitud, que ¿cuál era esa esclavitud? Actitudes, hábitos, vicios negativos, que no solamente captamos de la colectividad y la sociedad, sino que ya eran parte de nosotros, ¿sí? Y por eso se me hace importante poner este ejemplo, porque hoy sí tenemos ya que recordar que ya salimos de ahí, que ya hemos pasado por muchas situaciones como humanidad, como pueblo, como personas independientes, ¿sí? Y que está en nosotros el movernos del lugar. Y para movernos tenemos que soltar todos esos miedos que nos atan a experiencias previas. Quiere decir, si yo tuve problemas en mi primer embarazo, eso no quiere decir que iba a tener problemas en los segundos, o en los terceros, o como sea. Si una vez te caíste de la bici, eso no quiere decir que te vas a volver a caer de la bici. A lo mejor sí vas a ir con más precaución y más conciencia, pero tienes que moverte, tienes que empezar a habilitarte y a decir, a ver, ahora, ¿a dónde voy a poner más atención? Si nos conectamos a esa experiencia previa solamente desde el miedo, ya no avanzamos. Y el problema aquí es que el que no avanza, retrocede, ¿sí? Y ahí el alma se empieza a achicar, se empieza a hacer chiquita. Le ponen mute, porfis, las personas que acaban de entrar, que están por ahí en el Zoom. Gracias. Ok, entonces, tenemos que decidir nosotros, ¿qué vamos a alimentar? ¿Qué fuerza vamos a alimentar? ¿Vamos a alimentar la luz? ¿Vamos a alimentar la fuerza del espíritu? Porque el miedo es el asesino de los sueños, de las visiones, de los deseos. No nos dejan crear, ¿sí? Y el alma, ¿sí? Viene a crear.
Entonces, vamos a conectarnos con esta fe. Vamos a hacer ahorita una meditación muy, muy bonita en 5 minutos que va a ser como un ejercicio muy hermoso para adquirir esta luz, elevarnos en la fe. La que no puede hacer meditación con ojos cerrados, lo puede hacer con ojos abiertos hasta donde llegue. Es importante. Y bueno, creo que hemos entendido ahorita en toda esta información que la fe realmente es lo que nos sostiene. Yo quiero compartir con ustedes, hace como 6 meses terminé una certificación de psicología positiva y fue un seminario, ¿no? Y habían ponentes muy sabios, muy inteligentes, a los cuales agradezco mucho haber aprendido de ellos. Y nos hicieron un ejercicio donde cada quien tenía 3 minutos para decir pues algo de su vida y compartir algo que quisiera compartir. Y entonces, pues yo compartí en 3 minutos un poquitito de mi vida, y cuando termina la sesión, se acercó uno de las maestras y me dijo, ¿me puedes decir qué fue lo que hiciste para salir adelante? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué herramientas utilizaste? O ¿cómo fue que saliste adelante? Porque lo que yo veo aquí, o sea, estamos hablando de fortalezas, de herramientas, y quiero saber qué utilizaste para salir adelante y estar aquí parada y hacer lo que haces. Y lo único que le dije es, simplemente me conecté a la fuerza de Dios, a la fuerza creadora, divina, a la fuente, al infinito de Dios, ¿sí? Lo que se le llama en Kabbalah al Ein Sof, ¿ok? Pero ella me trataba de decir como, pero a ver, dime, pero ¿cómo? O sea, ¿qué herramienta? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál de todas estas herramientas que hemos aprendido en psicología positiva utilizaste, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo en ese entonces pues no había estudiado nada de esto, ¿no? Y lo único y lo más grande a lo que puedo y pude acceder en ese momento es a sentir la fuerza de Dios, la fe en Dios. Y por eso es que primero Dios, en unos mesecitos, si Dios, con la ayuda de Dios, si Dios me ayuda, voy a terminar ya mi libro que se llama De mi fe, mi fuerza. Creo que la fe es realmente en lo único real en lo que nos podemos sostener. Y me da mucha como controversia, porque realmente cuando las personas quieren ver a Dios, pues obviamente no es algo que yo puedo ver, no es algo tangible. ¿Cómo puedo decir que lo único real es la fuerza divina y la fe que podemos llegar a tener en Dios? Cuando es algo invisible, ¿sí? Es algo que no podemos tocar, por así decirlo. Sin embargo, es así de fuerte. Cuando estamos conectados a la fe de Dios, esa fe se convierte en una fuerza que es un motor que nos lleva a movernos, que nos lleva a tomar decisiones, que nos lleva a tomar acción y a tener claridad y a tener la fuerza y la valentía para actuar en la vida, ¿sí? Si yo no tengo fe en Dios, no me puedo tomar la decisión de volver a embarazar y volver a pasar por todo ese proceso. Sea lo que sea el resultado, yo no puedo controlar el resultado, pero sí puedo controlar mi nivel de fe y mi nivel de conciencia al que voy a acceder. Imagínense como si la fe fuera un lugar hermoso que cada uno de nosotros podemos imaginar, al cual tenemos que llegar. Y tenemos que ir caminando poco a poco. A veces hay baches en el camino, ¿sí? A veces hay situaciones que tenemos que quitar del camino, o que tenemos que saltar del camino, o que tengo que tener la valentía para entrar y vivir en esa situación, ¿sí? Lo principal de todo esto es conectarnos con la divinidad en la fe, pero no desde el temor, como dije anteriormente, sino desde el amor, el agradecimiento, ¿sí? Porque desde el temor lo único que estamos potenciando en ese momento es crear más de ese temor, es crear esos egregores que luego no nos dejan elevarnos, ¿sí? Espero que esté quedando un poco claro esta parte de la teoría, esta parte de la conciencia que estamos moviendo, porque si no aprendemos por medio de la conciencia, pues entonces tenemos que aprender por medio de la experiencia. Y la experiencia a veces pues es difícil, ¿no?
Entonces es mucho mejor aprender por medio de la conciencia, que es todo este tipo de información que recibimos, a la que nos abrimos a recibir. Y obviamente esta luz que primero Dios vamos a recibir, la vamos a recibir con una vasija, después de esta meditación, con un contenedor puro, ¿sí? Vacío de toda esa oscuridad y negatividad, para poder realmente recibir la luz de Dios y poderla emanar y poderla manifestar, que es lo que venimos a hacer realmente como seres de luz que somos. Quiero nada más como recordar que ahorita lo que más tenemos que hacer en estos momentos es fortalecernos. Fortalecernos es exactamente lo que estamos haciendo en este espacio, porque la fuerza de la oscuridad, que hoy hemos hablado, una de las fuerzas de la oscuridad es el miedo, tiene mucha influencia y poder en personas cuando tienen una mente débil, ¿sí? Y yo lo que he tratado de hacer todos estos, pues ya 2 meses y medio, es tratar de fortalecer tu conciencia, tratar de fortalecer tu mente, que te des cuenta que tienes muchas herramientas, que te des cuenta que eres luz y que tienes luz dentro de ti, que te des cuenta que Dios te ama y que Dios te da un poder para que lo utilices, no para que se lo otorgues a nadie ni a nada, sino para que tú hagas uso, ¿sí?, de ese poder en la luz, en el bienestar, ¿sí? He tratado de fortalecer la mente de cada uno de nosotros y la mía propia, porque todos tenemos estados en donde nos debilitamos, ¿sí? Cuando nos enojamos, cuando nos da miedo, cuando entra la duda, cuando entra la incertidumbre, cuando nos sentimos inseguros. Todas estas emociones son parte de la oscuridad. Ese es el trabajo de la oscuridad, es no dejarnos emanar la luz propia, ¿sí? Entonces vamos a ser fuertes, vamos a vaciar esta vasija, este cuerpo celeste, este cuerpo cósmico que tenemos, para llenarlo de esta luz tan especial que viene en estos 2 días y que siempre está accesible para la humanidad, ¿ok? Y bueno, como último detallito, quiero comentarte que cada festividad es una forma en la que Dios quiere hacerte llegar algo especial, ¿sí? Ya sean herramientas, ya sea una luz especial, una energía especial. Y Él coloca en el cosmos una luz, una energía a la cual podemos acceder. Entonces, el jueves en la noche de México, que empieza ya esta festividad de Shavuot, sí quiero pedirte, y obviamente a mí también haciendo conciencia, vamos a estar en alegría, vamos a estar en bienestar, vamos a elegir la vida, vamos a elegir estar en la fe, en la esperanza y dejar todo lo demás, ¿sí? Vamos a decidir dejar todas las noticias, los problemas, no vamos a conectarnos a nada de eso del exterior, vamos a conectarnos a esta fuente de energía que tenemos dentro y que Dios va a volver a insuflar dentro de nosotros. Mientras más espacio tengamos en nuestro ser, más vamos a recibir, ¿sí? ¿Le ponen porfis, Raquel? ¿Le ponen mute, porfis? Gracias, mi amor. Entonces, bienvenidas todas. Entonces, mientras más espacio tenemos, más luz vamos a recibir de una forma armónica, de una forma consciente, integrada, para que la podamos hacer parte de nuestra vida y la podamos compartir. Quiero que esta semana hagamos una tarea juntos, juntas, que seamos más amables, que seamos más generosos, que le digamos algo hermoso al que tengamos al lado. Probablemente vas a tener al lado a alguien cercano de tu familia, ya sean tus hijos o tu pareja o el que sea, ¿sí? O la persona que está contigo ayudándote en tu servicio. Vamos a tratar de ser amables y no, cancelo lo de tratar, vamos a ser amables, ¿no? Vamos realmente a elegir ser generosos, amables y a dar una palabra bonita al otro, a compartir esa luz, porque eso nos va a ayudar a tener una frecuencia de reciclaje, ¿sí?, en la luz, ¿ok? Y nos va a permitir crecer en este contenedor que tenemos para
hacernos este canal para poder dar luz a los demás, ¿sí? Entonces vamos a hacer canales esta semana, vamos a hacer canales de luz y vamos a estar conscientes de todas esas herramientas y habilidades que Dios nos otorga para poderlos expandir. Y bueno, para empezar con la meditación quiero nada más compartirles este hermoso cuentito que es muy chiquito, en donde dice, todo lo podemos lograr si realmente lo deseamos. Había 2 niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños se cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy, muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedrita y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano que dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron al anciano. Y él contestó, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y bueno, este es un cuento que siempre me he acordado de él. La verdad no me acuerdo, tiene un autor desconocido, no me acuerdo dónde me lo compartieron y se los quise compartir porque creo que si algo tenemos en realidad que soltar son todos esos mensajes y creencias negativas y oscuras y erróneas de que no podemos ser, de que Dios no nos quiere, de que no somos capaces, de que no servimos para algo. Y quitar todo ese ruido, ¿no? Que a veces tenemos, todos esos mensajitos que a lo mejor pues se nos quedaron en algún momento difícil en la escuela, a lo mejor de algún maestro, a lo mejor de algún familiar, y que realmente tratemos de entender que los mensajes que Dios nos quiere dar es, te amo, confío en ti, hay una intención por la cual existes y tienes un potencial inmenso, el cual tienes que manifestar. Entonces, bueno, espero hayan recibido este cuento con el cariño con el que lo estoy transmitiendo. Y bueno, vamos a comenzar con la fe, ¿no? Con esta meditación. Y antes de comenzar, nada más quiero decirles estas herramientas que son bien importantes. Algunas de las herramientas para poder elevar la fe, una de ellas es la meditación. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a separar la palabra, dice meditación. Sion quiere decir acción. Eso quiere decir que es medito en la acción, ¿sí? Cuando meditamos, estamos meditando en la acción. Ahora, cuando visualización, también es una herramienta que tenemos, la visualización, estamos hablando de veo la acción, ¿sí? Nos lleva también a movernos. Cuando trabajamos con afirmaciones, ¿sí? Cuando trabajamos de alguna manera con afirmaciones positivas, estamos también hablando de afirmo la acción. Y por último, cuando estamos orando, rezando a Dios, dice oración. Es cuando yo estoy rezando, rezo para la acción, ¿sí? Estas 4 herramientas son 4 herramientas muy importantes y fundamentales para que podamos llevar a cabo toda esta transformación y todo este camino a la conciencia, que es el lugar al que tenemos que llegar, ¿sí? Sé que para algunas personas es un poco difícil a veces meditar, que me dicen, ¿sabes qué? Se me hace difícil, nunca medito y me pierdo. La recomendación es aquí, trata. Todo podemos aprender y reaprender. Somos seres reprogramables, ¿sí? Entonces, si te pierdes, no pasa nada, regresas, no te juzgues, no digas, híjole, no sirvo para esto. Simplemente suéltate, fluye, ve qué sientes, ve qué está pasando en ti, ¿ok? Siempre las meditaciones las estoy llevando y los estoy llevando a visualizaciones, afirmaciones bonitas, ¿sí? Y a como oraciones que están en otros niveles de conciencia más elevados. Entonces, cuando meditamos, vamos a tratar de conectarnos realmente con ese ser que tenemos dentro y a darle un poco de importancia a la meditación porque es
realmente una herramienta que nos va a ayudar a trabajar la fe, a elevarla a ese estado de conciencia al que tenemos que acceder. ¿Sale?